Oramos. Padre, te damos gracias en esta mañana. Que ese sea nuestra oración y nuestro anhelo, que te deseemos más que a la vida, porque tú lo mereces todo, Señor. Y al estar aquí el día de hoy reunidos en este lugar, juntamente con los que están viéndonos a través de las líneas o diferentes plataformas cibernéticas, Señor, y los hermanos que están fuera también mirando a través de la pantalla, venimos no solamente a adorarte y a glorificar tu nombre como lo hemos hecho, pero también queremos escuchar de ti, escuchar de tu palabra. Y que el día de hoy, Señor, en lo que estamos examinando, la gran advertencia, la gran sugerencia, la gran orden que nos has dado, cuando veáis todas estas cosas, nos dijiste, Señor, ergíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Que no dejemos de pensar en ese momento en que tú vendrás por nosotros, para que vivamos de acuerdo a tus mandamientos, a tus principios, y que al estar escuchando tu palabra el día de hoy nos gocemos, porque tu palabra es verdad. Y gracias te damos. Unge a tu siervo con tu Espíritu Santo, y que el día de hoy de mi boca pueda salir palabra de aliento, palabra de ánimo. Si hay que recibir disciplina, que sea de parte tuya también, pero glorifícate en todo ello. Gracias te damos una vez más. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, y el pueblo de Dios dice amén y amén. Damos un fuerte aplauso al Señor. Amén. Pueden tomar asiento en esta mañana y bienvenidos a Cosecha, compañerismo cristiano. Y una vez más, ¿cómo se encuentran ustedes? ¿Bendecidos? ¿Prosperados? Y en victoria, amén. Al Cristo de la gloria también. Muy bien, vamos a gozarnos en ello. Bien, el día de hoy vamos a más que todo a recordar, ¿no?, que el Señor viene, pero quisiera que oráramos por las cosas que están sucediendo por allá en San Antonio, Texas, en un pequeño pueblo. Imagínese usted ser padre de uno de esos niños que vilmente fueron acribillados a balazos por una persona que de verdad no entiendo yo todavía cómo una persona puede actuar así en contra de pequeños niños, ¿no? Masacrarlos de esa manera. Tiene que ser Satanás el que está detrás de todo este asunto, ¿no? Así que vamos a pedir en este momento por cada familia que está pasando por momentos tan difíciles como es que le hayan matado a un hijo o a una hija allá por ese lado de San Antonio. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, Señor, pidiéndote por cada familia, Señor, que está pasando por esta terrible tragedia. Satanás está detrás de todo esto, sabemos muy bien. Pedimos, Señor, que seas tú el que fortalezca a cada padre, cada madre, cada miembro de la familia de estos niños que fueron acribillados, y los maestros también. Pedimos que tú te glorifiques en medio del dolor, y que puedan voltear hacia arriba y puedan pedirte a ti que entres en sus corazones para que les puedas consolar y les puedas alentar en estos momentos de tragedia. Oramos por la nación de los Estados Unidos. Pedimos también que presten más atención a estas situaciones que están pasando, y pedimos que puedan formar leyes donde haya realmente un orden en qué manera, a quién le entregan una arma, Padre. Así que pedimos, Señor, que tú seas glorificado y exaltado en todo esto. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a Mateo capítulo 24. Ya casi estamos llegando al final de este precioso capítulo, en donde estamos examinando la respuesta que Jesús dio a sus discípulos cuando ellos vinieron, estando Jesús en el monte de los olivos. Vienen y le dicen: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y Jesús responde a través de Mateo 24 acerca de las cosas que vendrían: guerras, rumores de guerras, habría muchos falsos maestros, la religiosidad aumentaría grandemente. Pero también habló de lo que acontecería en Jerusalén, cuando el anticristo va a cometer la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel. Y entonces Jesús llamará a ese tiempo, dice, la gran tribulación, una gran tribulación como no la ha habido ni la habrá después de esta. Y vamos a ver que el día de hoy ahora Jesús vuelve a hablarnos a todos.
Vuelve nuevamente a hablar a toda la humanidad y a decirnos que, como en los días de Noé, así estará el mundo cuando Él regrese nuevamente por segunda vez a la tierra. Así que el título del mensaje simplemente es como en los días de Noé. Y el tema es: levantad vuestra cabeza. Y a manera de introducción, ya oramos por las familias de San Antonio, por esas regiones. Yo quisiera preguntarle a usted el día de hoy: ¿cuántos de ustedes saben lo que es un epitafio? ¿Saben lo que es un epitafio? ¿Algunos saben lo que es un epitafio? No es el esposo de doña Epitafia, ¿ok? Un epitafio es lo que usted le pone a la piedra que está sobre el ataúd de una persona que muere, que fallece. Y un epitafio decía así: aquí yace un ateo que está bien vestido y sin tener un lugar a donde ir. Es obvio, ¿no?, que cuando tú eres ateo, no crees que hay nada después de la muerte. Aunque estés bien vestido, no tienes a dónde ir, según tú. Lamentablemente la Biblia dice que si hay dos lugares a donde van las personas después de la muerte. Aún el profeta Daniel en 12:2 dijo estas palabras, se las voy a leer: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, note, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. O sea que la conocida expresión yo vengo, estés listo o no, aplica a la segunda venida de Cristo, de la cual hemos estado hablando por algunos domingos ya, el día de hoy hablaremos un poco más. Porque Él está viniendo según su soberanía. O sea que Él no anticipa por adelantado cuándo va a regresar. Y aquí lo leemos en Mateo 24, versículo 36. Si lo quiere leer conmigo, mire lo que dice: porque el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y yo creo que muchas veces hay predicadores que no entienden lo que significa este versículo. Porque la palabra nadie lo sabe significa que nobody knows, ¿ok? Nadie lo sabe. Y a muchos se ponen a poner fechas de cuándo va a regresar el Señor, sacando ellos sus propias ideologías. Yo digo ideologías, ¿no? De que ellos saben cuándo va a venir el Señor. Pero aquí el Señor Jesucristo es bien claro cuando dice: nadie sabe la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y se va más allá, dice: aún el mundo sobrenatural, ni los ángeles, dice. Aquellos que están más cerca del trono de Dios, aquellos que están clamando día y noche: santo, santo, santo es el Señor, ni aún ellos saben el día ni la hora. Y yo digo, aún se fue más adelante el Señor cuando dice: ni el Hijo tampoco lo sabe. Y tú te quedas pensando: wow, ¿qué Jesucristo no es Dios? Claro que es Dios. Juan 1:1 dice: y el Verbo era Dios. Pero también fue humano. 1:14 de San Juan dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Pero ¿qué fue lo que pasó cuando Él vino a este mundo? Filipenses 2:6 y 7: el cual, siendo en forma de Dios, habla de Jesucristo, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Ojo, no es que Jesús perdiera los atributos al venir a este mundo. Él seguía siendo Dios. Simple y sencillamente Él voluntariamente hizo a un lado algunos de sus atributos. ¿Para qué? Porque manifestar su obediencia a su Padre. Así que el día y la hora, dice, nadie la sabe. No será conocida por nadie, solamente por el Padre. Y si al Padre así le quiso ponerlo, ¿quién somos nosotros para cuestionar lo que Él pone allí? En Hechos 1:7 tenemos otro versículo que es interesante. Jesús dijo a sus discípulos, note: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Porque le preguntaban: ¿establecerá el reino de Israel ahora? Y Jesús le contesta: ¿saben qué? Eso está en la potestad del Padre. Así que no me pregunten más. Más, yo entiendo que una vez que Cristo dio su gran comisión a los discípulos, allí nuevamente estaba ya en todo su poder y su gloria, regresando nuevamente al Padre cuando dijo: toda potestad me ha sido dada
en el cielo y en la tierra. Vamos a leer entonces los versos que siguen, del verso 37 al 44, y vamos a ver cómo eran los días de Noé. Y vamos a ver cómo estamos viviendo el día de hoy en esos días. Ya, o si no, nos hemos pasado ya, como quien dice. Así que póngase de pie en respeto a la palabra y sigamos este interesante sermón del Monte de los Olivos. Verso 37 dice así, juntamente dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Verso 42, velad pues, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Tome asiento, por favor. Empezaremos examinando algo aquí muy interesante: la indiferencia, la incredulidad, el corazón duro que había en los días de Noé, en los hombres antediluvianos. Vamos a hacer primeramente una breve observación. Jesús menciona un diluvio aquí en Mateo 24. Menciona una arca y menciona también a un hombre llamado Noé. Mencionó a una generación de personas indiferentes al mensaje que les predicó Noé. Estaban comiendo, estaban bebiendo, se estaban casándose y dándose en casamiento. En otras palabras, el mundo de aquellos días vivía como muchos de los que viven el día de hoy, que dicen: el muerto al pozo y el vivo al gozo. Esos eran los dichos que había en esos días, cuando estaba diciendo, así vivían, comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Así que Jesús mencionó a Noé, mencionó el diluvio y el arca. Con ello dijo: esta historia es genuina y auténtica. Y yo lo creo que es genuina y auténtica. Y si Jesús la creyó, yo también la creo. Ahora, en los versos que siguen, Jesús nos dará las actitudes que había en las gentes antediluvianas, y para que hagamos nosotros un paralelo con las actitudes que hay el día de hoy y sepamos que estamos en los últimos días, en los días en que Cristo regresará en cualquier momento. El primer punto, vamos a ver que dice en el versículo, o sea, esta sección dice: debemos estar en un estado de alerta. Usted es una persona a veces que le dan a usted, antes nos daban un beeper, tenemos que estar alerta, una llamada tenemos que contestarla. Bueno, ahora usted y yo tenemos que estar bien pegados con el Espíritu Santo para que sepamos el momento que Cristo viene por nosotros, que vivamos con esa anticipación en un estado de alerta espiritual. Jesús puede venir hoy, mañana puede venir, hoy en la noche, cualquier momento que estemos en alerta. Verso 37, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Note que para ilustrar o darnos un ejemplo sobre los días de su regreso, el Señor Jesucristo usó los días de Noé. Él podía haber usado otros días, pero Él decidió usar los días de Noé. Jesús nos dice: la actitud que prevaleció durante la mayor parte de los hombres que vivieron en esos días prevalecerá o será la actitud de los últimos días antes de que yo regrese a la tierra. En pocas palabras, no estarán esperando su venida, ni se preocuparán al respecto. Veamos algunas condiciones de los días de Noé, y por eso quiero que vayas a Génesis capítulo 6. Mateo 24, pero también Génesis capítulo 6, ve allí conmigo. Y veamos las condiciones, la primera condición de la gente antediluviana. Dice ahí el versículo 1: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra,
Primer cosa, en los días de Noé, la humanidad se multiplicó en gran manera. En Génesis capítulo 5, que es el contexto del capítulo 6, nos encontramos con la genealogía de los hombres antediluvianos. Y nos damos cuenta que los años que vivieron esas personas fueron muchos. Por ejemplo, Adán vivió 930 años. Tenemos a Set, 912 años. Enos, 905 años. Matusalén vivió 969 años. Y así podemos ver la gran cantidad de años que vivían esas personas antediluvianas. ¿Cómo se siente usted a los 50, a los 60, a los 70? Si llegó a los 80, dice el Salmo 90 que con todo trabajo y molestia, dice, pronto pasan. De verdad que el día de hoy la vida del hombre está pero bien súper limitada. A veces ya andamos, ya volvemos a tierra de panteón cuando andamos a los 70 años, ¿verdad? Uno dice, ¿a qué vuelo? A tierra de panteón, hermano. Mira, dos científicos, uno de ellos llamado Morris, se pusieron a estudiar la población que había antes del diluvio. Y de acuerdo a los años que vivían esas personas, los resultados fueron los siguientes. En las 18 genealogías del capítulo 5, ellos decían que la población en esos días era de 774 millones de personas. Y creen que para los días del diluvio había 1 billón de personas. Y usted me dirá, ¿y qué tiene eso de interesante? Bueno, déjeme decirle algo interesante. Cuando Jesucristo dijo estas palabras en Mateo 24:37, en el sermón del Monte de los Olivos, solamente había 250 millones de personas en el mundo. O sea que a los días del diluvio se multiplicó en gran manera la población. Y toda esa fue llevada en el diluvio. No fue hasta 1930 cuando hubo 1 billón de personas. En 1960 hubieron 3 billones. En 1975, 4 billones en 1987, 5 billones en 1999. Y el día de hoy chequeé en Google y dice que ahorita hay, ¿cuántos? 7.9 billones de personas. Y para el 2025 habrá 11 billones de personas, si es que llegamos ahí. Entonces, veamos que la población el día de hoy se ha elevado a una gran multitud. Estamos un paralelo con Moisés. Los hombres empezaron a multiplicarse. Hoy nos hemos multiplicado en gran manera. En este 2022 tenemos 7.9 billones de personas en el mundo. Segundo lugar, en los días de Noé hubo un gran aumento en la depravación moral. Génesis capítulo 6, versículos 2 y 3. Leamos, por favor, quiero que usted lea conmigo dónde estaba esa depravación. Dice así, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas sus días serán 120 años. Ahora, no vamos a contender sobre quiénes son esos hijos de Dios, porque hay miles de años que los teólogos han contendido. Y unos dicen que eran los ángeles, porque leen el libro de Job, donde dice que los hijos de Dios venían y eran los ángeles. Otros dicen que eran la descendencia de Set. Cualquiera hayan sido, lo sabremos en el cielo. Lo que estaba pasando en esos días de Noé es que los hombres habían caído en una depravación moral en donde las normas de Dios se habían olvidado. Por ejemplo, el matrimonio entre un hombre y una mujer, Dios así lo estableció desde el principio. Él creó a Adán y Eva. Nunca creó a Adán y a Esteban, mucho menos a Eva y a Genoveva. Fue Adán y Eva, un hombre y una mujer, y los unió en el santo vínculo del matrimonio. Mas en los días de Noé, esa norma se había olvidado. Habían caído en una depravación moral. Había confusión en donde la inmoralidad sexual tomó el control de las vidas de las personas. Y era tanto el libertinaje que Dios dijo en el versículo 3, no contenderá mi espíritu más con el hombre, sino que serán sus días 120 años. ¿Por qué? Porque los iba a eliminar de acuerdo a la depravación
que había en esos días. Pero yo me pregunto, ¿que no estamos casi peor que en esos días, en los días en que vivimos usted y yo? ¿No hay depravación moral el día de hoy por todos lados? ¿Podemos ver el aumento el día de hoy de matrimonios entre personas del mismo sexo en todo el mundo? No solamente en Estados Unidos. Y el gran apoyo que reciben de los gobiernos estos grupos radicales. No me diga nada del movimiento de la genealogía de género, donde dicen que ya hay más de 110 géneros el día de hoy. Dios solamente hizo masculino y femenino, un hombre y una mujer, pero ahora hay más de 110 géneros diferentes. La depravación está por todos lados. Y lo peor del asunto es que estas ideas ya se están enseñando aún en los niños de elementary school, los de primaria. Es tremendo lo que está pasando el día de hoy. Ahora cuando hay lugares donde nace una criatura y ya no es él o ella, sino es ella. ¿Por qué ella? Porque cuando crezca, esta persona va a decidir si quiere ser hombre o si quiere ser mujer, o quiere ser lo que quiera hacer de las demás genealogías. O sea que además añadamos a esto, yo no sé usted, pero hay miles y miles y miles ¿de qué? De pornografía en su internet, si no tiene cuidado usted. Plataformas de internet por todos lados de pornografía. Esta nación que era la que llevaba el mensaje del evangelio, enviaba misioneros, es el número 1 en enviar pornografía a todo el mundo el día de hoy. Es increíble la depravación en la cual el día de hoy usted y yo vivimos. ¿Qué más? En los días de Noé hubo un gran aumento a la maldad. Leamos Génesis 6:5. Mire lo que dice allí. Libro de Génesis 6:5 dice algo muy interesante. Dice el versículo 5 estas palabras. Dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo pensamiento y todo el signo de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. O sea que en los días de Noé hubo un gran aumento en la maldad en el mundo. Aquí podemos ver cómo el Espíritu Santo le revela al escritor del libro de Génesis cómo estaba el corazón de las personas antediluvianas. Veamos esto. Génesis 6:5 dice: y vio Jehová, nota que la maldad, y termina diciendo eran solamente al mal. Estas dos palabras marcan la condición de los hombres antediluvianos. Maldad y mal se marcan con una sola palabra hebrea, que era raj. Maldad y mal significa que su maldad era en gran manera mala, malísima y retemalísima, iban de mal en peor. Imagínese usted a un bote de basura que lo dejan allí frente a su casa por un año, y usted había echado pedazos de carne allí dentro de ese bote de basura, y ves ahí los gusanos por donde quiera. O imagínese una fosa séptica, cuando se destapa eso, apesta todo el vecindario donde uno está. En Lucas capítulo 17 versos 28 al 30, Jesús hablaba también de los últimos días, y él mencionó que los últimos días serán como los días, dice, así mismo como sucedió en los días de Lot. Comían y bebían, compraban y vendían, plantaban y edificaban, mas el día que salió Lot de Sodoma llovió celo del fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Asimismo en los días de Lot, dice el Señor Jesucristo, Sodoma y Gomorra eran como una fosa séptica. Su maldad había llegado hasta el cielo, y Dios vino a ver cómo seguía el pecado en ellos. Eso lo encontramos en Génesis capítulo 18 y 19. Dios viene a visitar a Abraham en esa sección para darle el anuncio que su hijo iba a nacer, que Sara quedaría embarazada, siendo él de 99 años, embarazaría a su mujer. Y cuando Sara escuchó lo que Dios le dijo a Abraham, dice que se rió, estaba atrás de la cortina escuchando, dijo: no, este viejo ya ni picha ni cacha, ni diga batear. Y yo pues ya pasé, ya soy como pasa, ¿no? Y Dios le dice a Abraham, note que no le dijo a Sara, ¿por qué se rió Sara, tu mujer? Y dice, ¿habrá algo imposible para Dios, Abraham? Y en esa conversación Dios dice, ¿no le diré a Abraham lo que voy a hacer con Sodoma y Gomorra?
Y dice que entonces, dice, le voy a decir lo que voy a hacer con ellos. Mientras estaba allí, le dijo lo que iba a hacer con Sodoma y Gomorra. Su maldad ha subido, dice, hasta mi presencia. Y he venido para ver este asunto. Y Dios envió 2 ángeles a Sodoma y Gomorra. Lot los recibe y los hospeda en su casa. Pero estando ellos hospedados en la casa de Lot, Génesis 19, 4 y 5, dice que los hombres de la ciudad rodearon la casa, los varones de Sodoma y todo el pueblo junto. Note, desde los más jóvenes hasta los más viejos, pedían a Lot que se sacase a los hombres que tenían en su casa porque querían conocerlos. O sea que el pecado de homosexualidad estaba desde los jóvenes hasta los más viejos en ese lugar. La Biblia resalta el pecado en estas ciudades, el pecado de la homosexualidad, pero ¿acaso no es lo mismo hoy en día? Sobre todo en esta nación, donde hay tanto apoyo a este grupo de homosexuales llamado LGTB, algo así por ahí se le llaman. No es tanto que les han dado un mes, no un día, sino un mes se le ha dado en esta nación para que ellos hagan lo que quieran hacer, para que festejen su estilo de vida. Bien dijo el apóstol Pablo que cuando la gente se aleja de Dios, empieza a recoger o a cosechar las consecuencias. El libro de Romanos habla bastante de esto. Dice el libro de Romanos capítulo 1 versículo 24: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Note, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Cuando los hombres buscan glorificar sus propias costumbres y satisfacer sus cuerpos con la indulgencia vergonzosa en pecados sexuales y de otro tipo, su alma y sus cuerpos son deshonrados. Pero no para ahí el apóstol Pablo, Romanos 1:26 dice: por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural que es contra su naturaleza, y los hombres dejaron el uso natural de la mujer y se encendieron lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres. Además, Romanos 1:28 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Hermanos en la fe, cuando la humanidad no quiere saber nada de Dios por causa de su maldad, Dios le dice: está bien, come, bebe, cásate, porque tú dices: el vivo al gozo y el muerto al pozo. Vive la vida loca. Una mente reprobada es una mente depravada en maldad. El libro de Selecciones, leí este pensamiento, dice así: la gente vive hoy día así porque cree que en el infierno hay aire acondicionado, que van a poder ellos determinar cuándo le suben al termostato o le bajan. La gente vive así, dicen. ¿Sabe? La gente no quiere hablar de estas cosas allá afuera. No quieren hablar de la muerte, toco madera, mucho menos del infierno. Solamente quieren vivir disfrutando la vida que están viviendo el día de hoy. No desean hablar del futuro, de las cosas que les espera después de la muerte. Nada que hable del infierno, del juicio venidero. Ellos dicen: no quiero hablar de esas cosas. Uno de mis versos favoritos, yo tengo versos favoritos, el más principal es Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación. Pero me gusta mucho Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Génesis 6:6, después de que dice que vio la maldad, que todo pensamiento del corazón del hombre era dirigido hacia el mal, el verso 6 dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Esto nos dice que Dios no deseaba traer el diluvio sobre la tierra. Él deseaba que el hombre se arrepintiera. Por eso vamos a mirar más adelante que envió a Noé con un mensaje. Por 120 años estuvo anunciando ese mensaje Noé. Pero Dios aquí dice, cuando dice que se arrepintió, quiere decir que le dolió su corazón.
Y sabemos que cuando vino Jesús a este mundo, muchas veces le dijo a su pueblo de Israel: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a los que te han enviado. ¿Cuántas veces quise juntarte con la gallina junto a los polluelos y no quisiste? En Lucas 19:42 les dice Jesús en el lamento: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. Escuchemos por favor, el Dios del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo Testamento. En Ezequiel 33:11 dice así: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se ore el impío de su camino y que viva. Y luego hace una con puntos de admiración: volveos, volveos de vuestros malos caminos, dice el Señor. Entonces, ¿por qué Dios trae juicio?, dicen las personas. Respuesta: porque Él es un Dios justo. Abraham le dijo a Dios estas palabras en Génesis 18:25: ¿el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Por lo cual Dios no puede ignorar el pecado, su deber es juzgarlo. Vamos avanzando más. En cuarto lugar, en los días de Noé hubo un gran aumento en la violencia. Génesis 6, 11 y 13, podemos leerlo aquí nuevamente. Versículo 11, mira lo que dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Versículo 13, dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Es interesante esta declaración, que lo que hace aquí el escritor. Estaba la tierra llena de violencia. ¿Cuándo comenzó la violencia? Comenzó con Caín, el primer hijo de Adán y Eva. Si usted recuerda, en Génesis capítulo 4, Caín mató a su hermano Abel y tuvo que irse de allí porque Dios lo desterró. Fue el primer homeless en la historia, el primer vagabundo. Pero se llevó a alguien con él, también a una mujer, y empezó a hacer su propia generación. Muy pronto, en el capítulo 4, verso 18, encontramos a un hombre llamado Lamec. Este salió más perverso que Caín. Tenía 2 mujeres. Y dijo así en Génesis 4:24: si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Vemos cómo comenzó la violencia a incrementarse en la tierra. Aumentó 70 veces más en un abrir y cerrar de ojos. Y aquí Génesis 6, 11 y 13 dice que la tierra estaba llena de violencia, de homicidios. Escúcheme por favor, cuando un ser humano se aleja de Dios, entonces se torna contra los demás seres humanos. El hombre no ve a su prójimo como un ser hecho a la imagen de Dios. Lo ve como su enemigo y lo quiere destruir. ¿Qué podemos decir de nuestros días en cuanto a la violencia, hermanos? El día de hoy está por todas partes. No solamente en las calles, no solamente en los cines, hemos mirado eso. No solamente en las universidades, sino ha llegado a las escuelas elementales en estos últimos días. Yo no sé si usted escuchó al líder político de esta nación, el primer mandatario. Enojado dijo estas palabras, dice: solo en este país pasan estos tiroteos. Y pregunto, ¿por qué? Mi respuesta sería: porque hemos sacado a Dios de las escuelas, porque hemos sacado a Dios de las cortes. No queremos a Dios en ninguna parte el día de hoy. Y Dios dice: está bien, entonces sufran las consecuencias. La respuesta no está tanto en quitar, la respuesta está en poner. ¿En poner qué? En poner a Jesucristo en nuestros corazones y en los corazones de nuestros hijos. Porque solamente Él puede hacer cambios en nuestros corazones y en nuestras vidas. Pero hoy está ausente en todo lugar. La solución a este problema no está en quitar, sino en poner a Cristo, el Hijo de Dios. Recuerde lo que dice la Escritura: si alguna persona está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Pero sabemos que la palabra de Dios se tiene que cumplir.
Y Pablo dijo en 2 de Timoteo capítulo 3 versos 1 al 4, mire lo que dice el apóstol Pablo: en los postreros días, note, vendrán tiempos peligrosos. Y note el carácter de la gente de los últimos días, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, y note esta, sin afecto natural, implacables, calumniadores, impetuosos, crueles, dice, aborrecedores de lo bueno, traidores, ¿verdad? Infatuados. Como ven, la cosa está el día de hoy en esas condiciones. Hombres que no tienen ningún sentimiento por el ser humano, sin afecto natural, dice el apóstol Pablo aquí, amadores de los deleites más que de Dios. En quinto lugar, y es la más importante, hubo un gran aumento de oídos sordos a la predicación del evangelio. Vaya conmigo a 2 de Pedro en el capítulo 2 y veamos esto. 2 de Pedro capítulo 2 y veamos este gran aumento de oídos sordos en los días de Noé. Y vamos a ver en los días que vivimos el día de hoy en dónde estamos. 2 de Pedro capítulo 2 versículos 4 y 5. Veamos lo que dice ahí. 4 y 5, 2 de Pedro. Dice así: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. O sea que miramos aquí que el apóstol Pedro nos aclara algo bien importante que no nos decía en el libro de Génesis. O sea que aquí Pedro llama a Noé un pregonero de justicia, y la palabra pregonero quiere decir un predicador, alguien que estaba anunciando el mensaje de Dios. Según de Pedro 2, 4 y 5 lo dice claramente. Dios no perdonó a estos, pero dice, envió a Noé como un pregonero de justicia. Imagínese usted, por 120 años, mientras construía el arca, y la construía en el desierto, no en la playa, en Irak, no en Cancún. ¿Qué piensa usted que pensaba la gente de Noé? Que estaba loco. Noé, buenos días, buenos días. ¿Qué estás haciendo? ¿Un arca? Pues sí, ya miramos que un arca. ¿Pero para qué quieres un arca en el desierto, Noé? Porque Dios me dijo que va a traer un diluvio sobre la tierra. ¿Se imagina las respuestas? No me hagas reír que tengo el labio partido, le decía, ¿no? Se burlaban de él abiertamente, a carcajadas. Le decían en tono de burla, cuéntame una de vaqueros, Noé. Sabemos cómo la gente respondió a su mensaje. De 120 años solamente hubo 7 convertidos y su familia. La mayoría de personas tenían oídos sordos al mensaje del evangelio. Pero ¿qué pasa el día de hoy? ¿No es igual el día de hoy? Podemos ver hoy el día que hay burladores por todos lados acerca del evangelio de Dios. Jesús nos dice que ahí será también en su venida. En 2 de Pedro 3, 1 al 7, Pedro nos dice que en los últimos días vendrán estos burladores, mofándose. Ay, la abuela Plutarca dijo que Cristo venía y nunca vino. Eso dijo la bisabuela. Y la abuela Chencha también decía lo mismo, que viene Cristo y no vino. Mis padres también decían que vino Cristo y no ha venido. Y usted, pastor, dice que vino Cristo y no ha venido. Déjame decirte, Cristo viene. Él viene por segunda vez. Y estamos viviendo en esos días previos a su venida. Y este es mi punto aquí. Al igual que en los días de Noé, hoy tenemos gran aumento de oídos sordos al mensaje correcto del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Más y más personas no se interesan en la verdad, quieren solamente vivir en fábulas, en historias, en momentos de emoción. Se burlan del evangelio, la sana doctrina el día de hoy. Yo me pongo a pensar, ¿usted cree que los hijos de Noé no tenían
tentación con las amistades de los vecinos. Hey, Sam, Cam, Jafet, ¿sabes quién va a estar hoy el día? Un concierto. Viene la Shakira, vente. Hey, además también viene Madonna, ven a visitarnos, vente para acá. ¿Sabes quién viene también? Paquita del barrio, aquella que no dice rata de dos patas, vente. Pero ¿sabe qué mantuvo a los hijos de Noé? El testimonio de su padre. Padres de familia, incluyéndome a mí. Qué importante es que nosotros nos mantengamos como Noé, creyéndole a Dios en medio de cualquier situación que esté pasando en el mundo. Porque nuestros hijos, a los primeros que ven, son a nosotros. Y nos ven constantemente en nuestra casa. ¿Cómo vivimos? ¿Qué vemos? ¿Qué oímos? ¿Cómo tratamos a ellos o a nuestro cónyuge? Lo están mirando constantemente. Miren lo que sigue diciendo Jesús en el verso 40 y 41. Dice de la siguiente manera, regresemos nuevamente a Mateo para terminar, casi ya estamos terminando. Dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. ¿Qué significan estos versículos? Algunos dicen que es el rapto. Puede ser una ilustración del rapto, pero si vemos el contexto, no habla del rapto. El que va a ser tomado, como dice aquí, que el versículo 37. El diluvio vino el 39, perdón, vino y se los llevó a todos. Esos van a ser tomados, se los va a llevar el juicio. Los que serán dejados entrarán al reino milenial de Cristo. O sea que ahí vemos eso que está hablando aquí. Además, algo más en esos versos 41 y 40. Hay un punto importante. Note, Dios todo el tiempo hace una diferencia entre el creyente y el no creyente. Él sabe quiénes somos creyentes y quiénes no somos creyentes. Segunda de Pedro 2:9, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservados a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Dios tiene ojo. Me hace recordar cuando Josué iba a pelear sus batallas y le decía al Señor, yo voy a pelear por ti, no te preocupes, José, solamente tú sal. Y Dios desde el cielo hacía llover granizos y le pegaba en la mera cabeza a los enemigos. No erraba. Él sabe distinguir. Por eso, en conclusión, yo dejé los versos 42 al 44. Porque aquí Jesús nos da tres cosas importantes para usted y para mí en los días en que estamos viviendo. Veamos la primera parte, el versículo 42. Lo primero que dice es velad. Y esta palabra significa estén despiertos, con los ojos pelados, ¿verdad? Debemos estar despiertos, el versículo 42. El versículo 42. Pero sabe de esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón iba a venir, velaría. Esto nos dice que estemos alertas, velando. Velaría habla de estar alertas, truchas, en otra palabra, decimos por allá en Michoacán. Truchas. Verso 44 dice, por lo tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Veamos estas tres cosas un poquito más dentro, porque el día de hoy, lamentablemente, hoy dentro de la iglesia no hay gente que esté despierta. El día de hoy, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, mucho menos más allá. No hay gente que esté alerta y mucho menos que esté lista. Veamos las tres cosas que dice aquí. Debemos estar despiertos. Esto habla de estar vigilantes, con los ojos bien abiertos. No hay otro grupo de personas sobre la faz de la tierra que esté más consciente de las cosas que están sucediendo que usted y yo. Los creyentes, los que leemos la palabra del Señor. Nosotros tenemos toda la información, por eso somos más responsables. La Biblia nos describe a nosotros como los creyentes como que somos espirituales, comparado con los otros que son ¿qué? Carnales, naturales. 1 Corintios 2, 14 y 15 habla de eso. El hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, pero el espiritual lo entiende todo. Por lo cual ustedes debemos estar conscientes en qué tiempo estamos viviendo de la historia y estar alertas, con los despiertos más que todo. Leí esta historia acerca del águila. Mire esto. El ojo del águila puede ver 8 veces más por pie cúbico que el ojo del ser humano.
O sea, que el águila puede mirar un gusano del tamaño de un centavo a 600 pies de altura, aunque esté bajo 4 pulgadas del zacate. Un águila puede ver un pez saltar en el agua a 5 millas de distancia. Usted y yo no vemos ni siquiera cuando traemos los lentes en la cabeza. A veces andamos con lentes acá. ¿Dónde dejé mis lentes? Tú los agarraste, y con los lentes arriba de la cabeza. Hasta que vamos al espejo. Aquí están. Imagínense, Noé tenía ojo de águila. Pudo mirar a 120 años el diluvio que venía y preparó el arca como Dios le dijo. Así que estemos despiertos. Hebreos 11:7 dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y con esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Familia, hermanos en la fe, aprendamos a estar despiertos. No cerremos los ojos, no vayamos donde apunta la nariz. Despiertos lo que está pasando. Número 2, debemos estar alertas, truchas. Verso 43, velaría es la palabra. O sea, velaría proféticamente, debemos estar despiertos, espiritualmente alertas. Tenemos mucha información que no seamos indiferentes a las cosas que vienen. No podemos decir a la gente que Cristo viene y no estar preparados. Yo espero que cada día al anochecer podamos decir: estoy listo. Yo quisiera preguntarle el día de hoy a usted: ¿está usted esperando el regreso de Cristo? Sea honesto, sea honesta, no me conteste. Contéstese usted mismo, usted misma. ¿Espera que venga en cualquier momento por su iglesia? Déjeme ponérselo de otra manera. ¿Está viviendo con esa anticipación de su inminente regreso? Tito 2:13 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Velando, despiertos, con los ojos como el águila, pero también alertas, truchas. Número 3, debemos estar listos, preparados. Verso 44 dice: ¿cómo podemos estar listos para la venida del Señor? Bueno, número 1, siendo salvos, estando seguros de nuestra salvación. Si tú eres cristiano, cristiana, te hace llamar, tenemos que estar seguros que tenemos esa relación con el Señor y vivir de acuerdo a esa relación con el Señor. Amigo, si tú no estás listo, lo primero que tienes que hacer es ser salvo. Si usted ahora mismo no ha entregado su corazón a Jesucristo, si no tiene una relación personal con Él, usted se va a quedar. Pero si usted recibe a Cristo el día de hoy, usted comenzará esa relación con el Señor. Por eso el día de hoy, antes de pasar a la mesa de comunión, yo quisiera asegurarme de que todos los que estamos aquí, que vamos a participar de los elementos, tenemos esa relación personal con el Señor. Y por eso, si usted no la tiene, hoy la puede obtener. Aún voy más allá a los que están mirando en diferentes plataformas. Si usted, amigo, amiga, aún no tiene una relación personal con Cristo, hoy usted la puede obtener. ¿Cómo la puede obtener? Número 1, usted tiene que venir arrepintiéndose de sus pecados. Tiene que venir a Dios y pedirle perdón por sus pecados. Número 2, abrir su corazón a Jesucristo y recibirlo como Señor y Salvador de su vida. Y esto lo puede hacer ahora mismo, en este momento, por medio de una oración. Porque mire el verso 51, lo que dice aquí en Mateo 24:51. ¿Qué va a pasar al final de todo? Dice que lo castigará duramente al siervo infiel, aquel que no es creyente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Como me decía al principio, no sea usted como el ateo, que estaba en el ataúd, bien vestido, pero sin tener a un lugar a donde ir. Porque si hay un lugar a donde ir, el cielo con Jesucristo, el infierno con Satanás, porque ese es su destino de ese malvado. Así que vamos a orar y vamos a pasar a la comunión en estos momentos. Y si tú no tienes a Cristo en tu corazón, hoy es el día de salvación para ti. Ora conmigo esta oración. Mientras todos los creyentes están orando, por favor, con los ojos cerrados y orando por las almas que puedan escuchar, que puedan orar esta oración. Si tú estás, amigo, aquí en el santuario o amiga,
o estás fuera del santuario, o nos estás mirando, ya sea Facebook o Instagram o cualquier otra plataforma, si quieres recibir a Cristo, haz conmigo esta oración. Así de sencillo, así es de sencillo es. Dios siempre trabaja con nosotros así. Así que repite con fe esta oración que dice así: amado Padre Celestial, yo vengo a ti en el nombre de Jesús y quiero pedirte que me perdones, que me limpies. Señor Jesús, yo creo en ti y el día de hoy te abro mi corazón y te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Lléname con tu Espíritu Santo y guíame con tu santa palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración, bienvenido, bienvenida a la familia de Dios. Estás en línea, llámanos, toca el enlace que hay allí, llénalo y envíalo para nosotros y con gusto nos comunicaremos contigo. Pero si tú hiciste esta oración conmigo y el día de hoy recibiste a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, ¿por qué no lo haces saber? ¿Cómo? Si levantando tu mano, di: pastor, yo hice la oración con usted el día de hoy, así que recibí a Cristo. ¿Alguien la hizo dentro del santuario, la oración de recibir a Cristo? ¿Alguien? Si no todos somos cristianos ya, entonces estamos listos para recibir. ¿Hay alguien? Hoy levantó su mano. Dios te bendiga. Ya.